contemplar por fin a Jesús, autor del bien, al recién nacido Rey. Gloria a Dios en lo alto. Muchas gracias a Dios por el canto que cantaron los maestros del Seminario Bíblico Bautista el jueves pasado, en la fiesta de Navidad. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su apoyo y sus ayuda en cuanto al Seminario Bíblico Bautista. Ya estamos en vacaciones de Navidad, entonces la mayoría de los jóvenes ya están rumbo a casa, rumbo a diferentes iglesias donde van a estar durante estas 2 semanas, un poco más de 2 semanas. Entonces les recordamos que todos los alumnos ya registrados y también los nuevos que piensan entrar en enero deben estar presentes el 11 de enero en el Seminario Bíblico Bautista. Y otra vez, muchas gracias, hermanos. Esperamos que esta Navidad sea una Navidad muy especial para ustedes. Yo sé que las circunstancias están difíciles, pero gracias a Dios, mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Estamos hablando de la Navidad y sus profecías durante estos días, este mes de diciembre, en cuanto a la Navidad. Entonces, la semana pasada vimos el mensaje del mensajero de Dios, quien fue Juan el Bautista. Hoy vamos a hablar del mensaje del nacimiento del Redentor, porque la Navidad es un mensaje de un Redentor. Vamos a leer las Escrituras en Mateo capítulo 1, del versículo 21 al 23, unos 3 versículos aquí. Y dice: dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, cuando hablamos de la Navidad, estamos hablando del nacimiento de Cristo Jesús. Entonces, la Navidad tiene que ver con el mensaje de Jesús, el mensaje de Dios, el mensaje del Redentor y de su encarnación. En el versículo 23, la Biblia dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: y aquí concebirá y nacerá una virgen, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, queremos ver 3 cosas acerca del Redentor, de este Redentor Jesús, quien nació hace un poco más de 2000 años en el establo en Belén y puesto en un pesebre. Muchos dicen que él nació en un pesebre. No, él nació en el establo, y entonces fue puesto en un pesebre envuelto en la ropa en que le pusieron. Entonces, la primera pregunta que queremos examinar en cuanto al mensaje del nacimiento del Redentor es: ¿quién es? Noten lo que dice el versículo 21. Y dará a luz un hijo. Entonces sabemos que es un hijo. A través de las Escrituras notamos que este hijo es el Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces estamos hablando del Hijo de Dios, y los judíos entendían que llamarse Hijo de Dios era llamarse Dios mismo. Por eso se enfurecían tanto cuando Él les hablaba
y decía que era el Hijo de Dios. Y llamarás su nombre Jesús. Su nombre es Jesús, hermanos. El nombre de nuestro Redentor, el nombre del niño que nació y fue puesto en un pesebre, el nombre de quien murió en la cruz de Calvario es Jesús. Entonces, pero es Dios también, porque la Biblia nos enseña en el capítulo 2, hablando de él, que cuando nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces era un rey, era un hijo, era Jesús, era Dios, era nuestro Redentor, y hablaba de su encarnación. Entonces, ¿quién es? Primero es Jesús, pero luego es Dios, porque dice en el versículo 23, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa, según dice aquí en la última parte del versículo 23, que traducido es Dios con nosotros. Y notamos que Él es Dios, porque en el libro de Isaías capítulo 9, el versículo 6, la Biblia nos dice de esta manera, hablando de Él, dice la palabra de Dios en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nombres que se le dan solamente a Dios, nuestro Salvador, quien es Jesucristo. Entonces, no solamente Él es Jesús, Él es Dios, pero Él es el cumplimiento de la profecía que una virgen iba a concebir y dar a luz un hijo. Dice la palabra de Dios en el versículo 22 de esta manera de nuestro texto: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Y luego el versículo 23 dice, hablando de la profecía: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y sabemos que su nombre de esta virgen era María, esposo de José. Entonces vemos la profecía en el versículo 23, que es de Isaías capítulo 7, versículo 14, y vemos el cumplimiento en el versículo 22. Entonces tenía que ser así porque es cumplimiento. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas capítulo 4, en el versículo 4 y 5 de esta manera, hablando del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, una virgen, y nacido bajo la ley, al final del Antiguo Testamento, principio del Nuevo Testamento, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, cuando hablamos de la Navidad y nuestro Redentor, preguntamos quién es. Es Jesús, Dios mismo, que cumplió con la profecía de Isaías 7:14, que María dará a luz una virgen, un hijo, y llamaría su nombre admirable, Dios fuerte, príncipe de paz. La autoridad y los principados estarían sobre sus hombros. Entonces, ¿quién es? Es Jesús, Dios, cumplimiento de la profecía. Y luego notamos que otra pregunta que tiene que ver con cuando hablamos en la introducción del nacimiento de nuestro Redentor, hablamos de la encarnación de nuestro Redentor. Entonces, cuando hablamos de la encarnación, ¿de qué estamos hablando? Versículo 23 en nuestro texto nos dice: y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo carnal, un hijo nacido según en la carne como nosotros, pero de Dios, dice la palabra de Dios, nacido de una virgen, nacido de la mujer. Todos las genealogías en el Antiguo Testamento
no hablan de la esposa, de la mujer, de la madre siendo el principio del niño. Habla del padre. Él engendró y tuvo hijo. Luego hace referencia a la mujer en cuanto a dar a luz, pero al hombre que dio el hijo. Entonces, aquí dice, aquí una virgen concebió. Entonces, ¿qué es la encarnación? Es el momento, el día cuando Jesús, en Dios, vino a ser carne. En la palabra de Dios, capítulo 2 del libro de Filipenses, notamos aquí que la Biblia dice, después en el versículo 5 dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego dice, hablando de Cristo Jesús y su encarnación, el cual siendo en forma de Dios o siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios o ser y Dios mismo como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de su igualdad con Dios, etc., tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Entonces fue el momento, el día que Dios vino a ser un hombre. La Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 10 que Dios le había preparado un cuerpo y Cristo vino y habitó en este cuerpo y Dios engendró, y por eso dice que Él es el unigénito Hijo, es el único que Él ha engendrado para venir a este mundo en la carne y fue Dios mismo. Entonces, ¿qué es la encarnación? Es el día que Dios se hizo hombre. Entonces, pero ¿por qué se hizo hombre? Porque fue la única manera y la única forma en que Dios podría salvarnos. Versículo 21 de nuestro texto dice, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él que salvará a su pueblo de sus pecados. Fue la única forma que él podría darnos el don de salvación y la única forma por cual él podría perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Cristo no fue pecador, nunca pecó durante toda su vida. Entonces él fue hecho pecado por nosotros. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23, y luego él murió en la cruz de Calvario. Dios no puede morir. La única forma en que él podría morir era tomar la forma del hombre y luego morir en la carne, en el cuerpo que Dios había preparado para él. En Filipenses, volviendo a este libro donde estamos, en el capítulo 2, notan las 8 cosas que sucedió cuando Dios tomó la forma del hombre. Él perdió su igualdad a Dios como cosa a que aferrarse. Versículo 6. Él se despojó a sí mismo. Él tomó la forma de un siervo. Él fue hecho semejante a los hombres, con excepto del pecado. No pudo pecar y nunca pecó. No se halló en él ningún engaño, ningún pecado en toda su vida, ni delante de Dios. Pero luego fue hecho pecado por nosotros y Dios le desamparó por un momento. Entonces, él tomó la forma de siervo, hecho semejante a hombres. Así él tenía que pasar por todo, las pruebas de la vida, crecimiento, sujeción a sus padres terrenales, pasar por la vida, ser un espectáculo de los demás. Entonces él sufría y padecía todo lo que tú y yo padecemos, y luego estaba en la condición de hombre, luego se humilló a sí mismo y luego se hizo obediente y luego murió. Entonces, hermanos, este es el precio que Cristo tuvo que pagar para ser hecho hombre y ya proveerte a ti, a mí, la salvación y el perdón de pecados. Ahora, la última pregunta que queremos examinar es esta: ¿por qué vino él?
En el versículo 21 la Biblia dice, dos cosas por cual él vino, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino para salvarnos, él vino para perdonar nuestros pecados, y él vino en cumplimiento de la profecía de Isaías 7:14, Isaías 9:6. Entonces hay otros versículos, por ejemplo, en la palabra de Dios, la Biblia dice en Lucas capítulo 19, Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido, porque todos estamos perdidos por el pecado. De hecho, la Biblia dice en Romanos 3:23, por nuestros pecados que hemos cometido contra Dios, tanto ofensivas como de ausencia, entonces estamos destituidos de la presencia de Dios. Y Apocalipsis dice, del lugar que Dios está preparando, no entrará en ese lugar ninguno que no ha sido salvo. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 21, Él dice que cuando aún estábamos en nuestros pecados, Él nos salvó, nos perdonó nuestros pecados. Entonces Él vino para buscar y salvar al perdido. Segundo, Él vino para revelarnos al Padre. En el libro de Mateo, Él habla de esto, que Él vino para revelarnos al Padre. Nunca habíamos conocido quién es el Padre, sino que Cristo Jesús. De hecho, Él dice en el libro de Juan, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si quieres saber cómo es Dios, mira a Cristo, porque Él es Dios. Pero Él vino también para darnos luz. En Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, la Biblia dice en el principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. De hecho, la palabra de Dios nos enseña en Salmo 36:9, en tu luz, hablando de la luz que Cristo es, veremos la luz que necesitamos para ser salvo. Pero también Él vino para redimirnos. Dice en Gálatas 4:4 y 5 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, en la última parte del versículo 5, Él dice, Él vino para redimirnos, rescatarnos de la pena de nuestros pecados, rescatarnos del poder del pecado, y finalmente para darnos el rescate de la presencia del pecado. La Biblia dice en Tito 2:11 que la gracia de Dios que trae la salvación ha aparecido a todos los hombres. ¿Cómo nos redime? Por medio de su gracia, por fe en Él. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 1, notamos que podemos saber de Dios por causa de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de Dios. Podemos saber de Dios, pero no podemos conocer a Dios por medio de la creación. De hecho, la Biblia dice que todos nosotros somos inexcusables, porque en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 19, la Biblia dice de esta manera, hablando del hecho que Dios se ha hecho manifiesto a todos los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tenemos excusa, pero Él vino para rescatarnos, redimirnos de nuestra inexcusabilidad. Y entonces Él vino porque el Evangelio nos está encubierto. En 2 Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, la Biblia nos enseña esto. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto entre los que se
pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Él nos vino para redimirnos de nuestra inexcusabilidad, de nuestra segura del evangelio que nos está encubierto, del hecho que no, de nuestra falta de percepción. En el libro de 1 Corintios capítulo 2, versículos 14, la Biblia dice, porque de esta manera, dice la palabra de Dios, versículo 14, pero el hombre natural no percibe. Somos naturales, somos carnales. No podemos, nuestro espíritu está muerto, murió en el pecado. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Entonces, ¿quién es Jesús? Es el Salvador, es Dios. Él es el cumplimiento de la profecía del nacimiento de un Salvador. ¿Qué es la encarnación? Es el día que Dios se hizo carne para poder salvarnos, perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. ¿Por qué vino? Él vino para buscarnos y salvarnos. Él está buscándote si no eres salvo. Él quiere revelarte el Padre y el amor que Él tiene para contigo. Él quiere darte la luz para que tú llegues a conocerle. Él quiere redimirte de tus pecados. Dice la palabra de Dios en Juan 1, 11 y 12, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Él ha manifestado su gracia a ti mediante la creación, mediante de una ley natural en tu propia vida, mediante un evangelio que está aún encubierto, mediante el hecho que no de tu naturaleza pecaminosa, Él te ha hecho saber que tu necesidad de Cristo, y Él quiere salvarte. Pero en la Biblia dice, a los que Él vinieron no lo recibieron, entonces no tienen esperanza. Pero a todos los que lo recibieron, que creyeron en Él, entonces les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, hechos por Cristo, su Hijo. Si no ha sido hecho su Hijo, todavía no tiene la seguridad de salvación. Él vino en esta temporada de la Navidad para salvarte de tus pecados. Te animo que confíes en Él. Reconócete como un pecador, a Cristo como el Salvador, quien murió por tus pecados, y pídele que entre en tu corazón. Él dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.